quiero dar gracias a Dios porque nos ha brindado precisamente este espacio para compartir con colegas unas experiencias o una experiencia pequeña que estamos haciendo frente al gran reto que es el seguimiento de los aprendizajes en el aula de clases y con la evaluación formativa. Bueno, mis compañeros, Egnar es el maestro de tercero de primaria en la institución educativa, Noemi, nuestra maestra de primero, María Victoria también de primero en otra de las sedes de la Buitrera, Luisa Fernanda es nuestra maestra de segundo, Carmen Adriana está trabajando cuarto grado, Gloria Patricia segundo grado en otra sede y yo pues soy las acompaño en el proceso de formación de nuestros maestros en la Buitrera, especialmente en los procesos de matemáticas y de lenguaje. Por mi formación como educadora matemática, lógicamente los procesos más profundos los puedo hacer en matemáticas, en lenguaje también apoyo, pero la fuerza la tengo en matemáticas. Bueno, muy bien. El objetivo general de nuestra propuesta tiene que ver con promover una cultura de procesos de seguimiento de aprendizajes a los estudiantes en el marco de la evaluación formativa interna como reflejo de esa evaluación formativa externa y proponer precisamente estrategias para su diseño de estas evaluaciones formativas internas. Deben ir desde la planeación, deben estar presentes en la ejecución de esa planeación, luego pues de su evaluación, la retroalimentación en las condiciones que actualmente tenemos en nuestras aulas de clase. 2 años o sea, 2 años prácticamente en pandemia y estamos en pospandemia. Los objetivos específicos de esta propuesta tienen que ver con fomentar entre los docentes desde sus planeaciones de clase la implementación de estrategias para el seguimiento de los aprendizajes de los estudiantes a través de exposiciones a pruebas formativas digitales. Y un segundo objetivo específico es, si hago seguimiento a los aprendizajes de los estudiantes, también reflexionar con los docentes sobre el monitoreo y retroalimentación a los procesos de los aprendizajes en las diferentes planeaciones, pues a la luz de estos contextos que tenemos actualmente. Este es un referente muy general que nuestros formadores del equipo PTA Colombia nos orientan. Nosotros trabajamos hacemos unos acompañamientos a nuestros docentes de tal manera que tengan una línea muy trazada desde el ministerio y estamos muy comprometidos con el seguimiento a los aprendizajes y la retroalimentación. Estos elementos teóricos que tenemos, pues nosotros los aplicamos muy sutilmente en nuestras evaluaciones formativas internas. Bueno, ¿qué provocó, qué impacto tuvo cuando hablamos de evaluación formativa externa? ¿Qué impacto tuvo en nuestro plan curricular cuando nos llegaron los resultados aquí en Colombia estamos haciendo evaluar para avanzar y evaluar para avanzar nos muestra o nos está determinando en qué pensamientos o en qué componentes de la matemática escolar de tercero a quinto nuestros chicos tenían fortalezas y en cuáles habían rezagos en esos aprendizajes. Y bueno, ya lo veíamos venir precisamente por las planeaciones de los años en pandemia. En los años en pandemia la dedicación fue muy fuerte a lo numérico y a lo variacional, dejando un poco de lado lo geométrico métrico. Claro, cuando analizamos los resultados de estas pruebas, precisamente vemos que la deficiencia o el componente que más requería acciones de mejora era precisamente el pensamiento el espacial métrico. ¿Qué hacemos con esta necesidad de recuperar esos aprendizajes en nuestros chicos, especialmente de primero a tercero, que son los chicos que requieren, pues, que es la base de la construcción de este pensamiento métrico espacial? ¿Qué hacemos entonces? Aquí tengo como una fotografía de lo que hicimos para darle mejora a esos aprendizajes que reflejaron, necesitaban una acción de mejora y que estaban rezagados dentro de los resultados del análisis pedagógico de evaluar para avanzar.
¿Qué hicimos? Entonces, aquí vemos una fotografía donde hay una planeación, el formato de planeación que se usa en la institución educativa, un poco aquí a la derecha, unos registros de cómo son los resultados de una evaluación, abajo otra posibilidad de ver la evaluación, y aquí vemos el impacto. Bueno, esta es una situación muy especial. ¿Qué pasó con esa planeación en primer grado? ¿Cómo se ejecuta? ¿Que hay alguna evidencia de los chicos resolviendo esos laberintos numéricos, aunque eran numéricos, pero estábamos refiriéndonos a lo espacial? Y luego, ¿cómo esa actividad o ese momento de una situación espacial, esta se traslada a una evaluación formativa que la construimos usando la herramienta de Google Form y pues se construye, se diseña. Esta construcción de la evaluación formativa sale al momento de la planeación, no viene después, o sea, viene sí como resultado de una experiencia previa que hemos hecho algunos acercamientos a lo espacial. Ponemos en acto lo que el chico hace en clase y lógicamente comenzamos a hacer nuestras preguntas desde unas competencias matemáticas de resolución de problemas, de comunicación y de razonamiento. Esto se alimenta de algunas aproximaciones que hemos hecho frente a estos desarrollos y la planeación. Lógicamente, esta planeación viene también de un plan curricular. Este plan curricular viene de unos referentes de calidad y bueno, vamos construyendo poco a poco lo que el chico debería saber. Bueno, esta es una experiencia de primer grado, cuando el chico estaba aproximándose a las primeras relaciones espaciales. Esta es una puesta en escena de un chico de segundo grado también. Nuestras planeaciones son multigraduales, son en el sentido de un impacto o de una coherencia vertical y, como se dan cuenta, horizontal también. Vertical en el sentido de que el pensamiento se desarrolla en primero con relaciones espaciales. Segundo grado también tiene relaciones espaciales, pero hace una aproximación en un plano de casillas. Tercero, hace otros avances frente al desarrollo de este pensamiento espacial métrico. Entonces, ¿qué vemos aquí? Una planeación, vemos la evidencia y hay muchas evidencias cuando el chico se expone al desarrollo de esta planeación y como se dan cuenta abajo, va la evaluación formativa en los términos que el chico participó en el aula de clases. Tercer grado, entonces también estoy presentando aquí algo muy, o sea, una síntesis. Aquí hay una planeación, ahora desgloso las planeaciones según los formatos de la institución. Aquí vemos, por ejemplo, tercer grado para estas semanas ya estaba trabajando coordenadas cartesianas. Esas coordenadas cartesianas estaban, pues, hay una situación clave que hacemos en tercer grado que es batalla de coordenadas según el texto que estamos llevando o astucia naval. Vemos una evidencia de algún desarrollo de los chicos frente a la propuesta que se hace para el aula de clases y en la parte inferior derecha vemos la evaluación formativa. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar esa planeación y esa ejecución en el aula de clases? Este es el panorama que nosotros hemos venido sistematizando con mucho cuidado porque, a ver, todo esto es digital, todo esto se hace en momentos de planeación. Todavía estamos planeando con los docentes en forma remota. ¿Qué es eso? Nos reunimos semanalmente 2 horas. En este caso, la Secretaría de Educación de Cali nos dio Google. Entonces, estamos con la plataforma G Suite, tenemos los Drive, tenemos todas estas herramientas desde G Suite y nos organizamos por Meet. Mientras nos reunimos, los maestros están desde casa y yo estoy también desde casa. Vamos alimentando la planeación con materiales tal vez que ya teníamos de años anteriores. La pandemia nos dejó una cantidad de archivos digitales, hay que aprovecharlos nuevamente. Hoy precisamente veía en nuestro chat de matemáticas para primaria, uy, alguien puso unos textos digitales para hacer recuperación, o sea, para hacer procesos de fortalecimiento en matemáticas de todos los grados.
Eso es lo que necesitamos para alimentar nuestras evaluaciones formativas. Necesitamos archivos digitales y eso es lo que nos permite precisamente hacer un seguimiento a esos aprendizajes que queremos que el chico desarrolle. Bueno, por ejemplo, voy a hacer una aproximación a estos procesos de planeación. Miremos, por ejemplo, primer grado. Eh, este es, este es el formato que usamos, es un formato que está actualmente funcionando. No sabemos si va a continuar el próximo año, pero bueno, ya está en revisión, pero por lo pronto es lo que tenemos. Y ahí desplegamos nuestras actividades o los momentos de las situaciones problema que hayamos propuesto desarrollar en el periodo. Necesitábamos en el segundo periodo fortalecer todo lo referente al desarrollo del pensamiento espacial métrico por la necesidad que nos brindó evaluar para avanzar. Entonces, quedan en estos archivos digitales, miren, entonces queda la primera, este es primer grado, la planeación. Vamos a trabajar algo de laberintos numéricos, necesitábamos jugar. Un chico de primero requiere el juego para poder aproximarse a estos objetos matemáticos. Aquí hay un laberinto numérico, lo sacamos precisamente de un texto que tenía una cantidad de juegos. Inmediatamente le ponemos nuestro sello y este sello prácticamente de la buitrera, surge como necesidad a que todo ese juego que el chico va a hacer tiene que tener, además de un registro, sí, visual, de movimientos arriba, derecha, izquierda, también nos trasladamos ahora, hacemos una integración con el pensamiento numérico. Y bueno, ahora sí vamos a trasladar qué cantidad de movimientos fueron hacia arriba, cuáles fueron a la izquierda, hacia abajo. Con esta clase de registros, miren, hay un cambio de registros, promovemos la solución del problema y ahora estoy haciendo una integración con el pensamiento numérico. Bueno, hay unos pequeños problemas sencillos y después de este recorrido, que a veces puede tardar 2 semanas, no una semana, porque depende de cómo llegan los chicos, viene la evaluación formativa. Una evaluación formativa que también está en nuestro Drive, que corresponde precisamente a ese desarrollo en el plan de aula. Como se dan cuenta, por ejemplo, este desarrollo, cuando el maestro mm, lo tiene digital, si va al aula de clases, es muy fácil en algunas oportunidades proyectarlo desde el video in y hacer la clase porque ya está secuenciada. Miren, por ejemplo, entonces, cómo sería la evaluación formativa para ese enlace que ustedes vieron en el plan de aula. Entonces, este es otro formato. El anterior formato está en Google, en un Drive, en un Docs, pero ahora la evaluación formativa lo hacemos en Google Forms. Forms son los cuestionarios o las encuestas que muchas veces se hacen, pero nosotros la organizamos de tal manera que nos quede pues el título, nos quede qué va a ser, viene como siempre, tiene que haber una representación gráfica. En pocas palabras, lo que hiciste en clases va a estar aquí también expuesto. ¿Cuál es la ganancia? La ganancia es que las preguntas que están en nuestro Google Form corresponden a los desempeños que queremos potencializar, por ejemplo, en este caso en los chicos de primera, cuántos movimientos son a la derecha, cuántos a la izquierda, y ahí está pues un poquito señalado el movimiento de la flecha hacia la derecha, flecha hacia la izquierda, un poco orientando al chico frente a las posibles preguntas que más adelante van a ser, bueno, van a estar expuestos a pruebas formativas externas. Entonces el chico viene, responde. Cuando estamos en el grado primero y en el grado segundo, por lo general esta exposición se hace, se hace grupal.
La ponemos, todo va al video bin, el chico, la maestra o el maestro expone a los chicos a esta primera pregunta: ¿cuál es el desplazamiento que más se repite en el laberinto? Bueno, los chicos vienen, hacen los conteos, muy de actividad de clase, y bueno, y todos responden, es la A o es la B o es la C, bueno, eso es una fiesta. Cuando la maestra o el maestro ya termina esto, hay una interacción entre los chicos, las preguntas del cuestionario y bueno, y las respuestas de los chicos. eh, Se hace una retroalimentación inmediata pues frente a las respuestas de los chicos. En una segunda instancia, esta prueba, y esto pasa en los grados de primero a tercero, especialmente donde está la cultura de la evaluación formativa, esta prueba se va en un enlace al chat de la familia. Los maestros que están haciendo esta propuesta conservan eh, conservan lo que nos dejó la pandemia. Las familias ahora estamos conectadas en un chat de WhatsApp y ahí es donde está toda la información. Entonces, como ahí se va mucha información, también se va el enlace de WhatsApp de este formulario y los chicos empiezan a resolverlo ya, como es una cultura, lo hacen solos. Entonces, cuando lo hacen solos, perfectamente las respuestas, lógicamente, llegan a nuestro Drive, porque recuerden que este es un Google Form que tiene todas las características. Y entonces voy a ponerles un ejemplo, por ejemplo, miren la exposición, bueno, veo que no sé, no lo pueden ver en pantalla todavía, pero entonces cuando llega el registro a nuestro Excel de G Suite, cuando recojo la información de las preguntas, puedo ver perfectamente quién lo hizo, en qué fecha lo hizo, a qué hora lo hizo, de qué sede es, bueno, todo lo que tiene las respuestas de estos formularios. ¿Qué es lo interesante aquí? Cómo este Google Form está diseñado para que el chico, cuando termine de contestar las preguntas, pueda, además de ver su puntuación, pueda ver dónde está el error. A ver, 5 más 2 no es 8, 5 más 2 es 7, como todo Google Form. Entonces, el chico puede retroalimentarse prácticamente, puede mirar, esa no es la respuesta. Supongamos que es un chico de primero, en primero sí fue hecho en grupo, o sea, se realizó la evaluación en grupo. Acá el resultado individual sería pues favorable, aunque sí nos pasa. Pero en tercer grado, la evaluación muchas veces es a la inversa. Se desarrolla en clase, se hace la actividad que se planeó, se usa todas las herramientas y el profesor manda en el chat de la familia la evaluación para hacer en casa de lo que se trabajó en clase. Entonces, vienen un fenómeno muy bonito que ha resultado en esta cultura de la evaluación formativa, es que un chico, por ejemplo, saca 2 puntos de 5 y esos 2 puntos de 5, él solo está viendo su puntaje solo en su casa y él puede volverla a hacer y mejora ese puntaje que sacó en esta prueba formativa. ¿Qué ha pasado con los chicos que ya llevan siquiera unos 3 años o 2 años de estar expuestos a esta clase de evaluación formativa? Ya tiene un reto y nos lo dicen cuando vamos a la socialización de resultados o vamos a proponer acciones de mejora. La tenemos clara. Al primer intento vamos a intentar sacar el mejor puntaje. Nosotros, pues bueno, hágale que al primer intento quede lo mejor posible y ese es el reto que se ha generado cuando un chico está expuesto permanentemente a hacer esta clase de actividad. Es una actividad más de clase. Lo hace en casa o se hace en clase. Para el caso de tercer grado, que es el grado como ya donde hay más responsabilidad, hay más actividad de parte del chico frente a su aprendizaje, la retroalimentación se hace sí, un poco mirando lo que ustedes están viendo, el Excel de los resultados,
pero con el maestro, por lo general nos devolvemos es a las preguntas. Bueno, en esa pregunta, ¿qué sucedió? Y claro, ya se ha hecho el análisis de esta pregunta, a ver, es la que todos tuvieron mayor dificultad porque uno lo puede ver en los resultados también que nos presenta la herramienta y se hace la retroalimentación respectiva. En otras oportunidades, como nos ha pasado con los grados un poco más avanzados, por ejemplo, voy a mostrarles aquí, lo hicimos con cuarto grado, les presentamos, los chicos no usan ya el WhatsApp para estas pruebas, lo hacemos en la sala de informática del aula de clases, intentamos que el chico digite un enlace muy corto, como sucede bueno, el enlace corto que nos dan estas herramientas, y allí miren, estamos señalando, haz clic aquí para, por ejemplo, aquí está la prueba de áreas y de perímetros. Entonces el chico no tiene que digitar esa cantidad de caracteres como sucede en un Google Form, y aquí el chico da clic y automáticamente pues se va a la prueba que queremos que él desarrolle. Miren, entonces, esto de tener los enlaces muy cortos nos ha permitido que el chico vaya a la sala de informática y estas pruebas ya, los chicos de tercero, cuarto y quinto se están exponiendo de una manera muy rápida en el aula de clases, en la sala de informática de la institución y claro, el volumen de datos es mucho más grueso que el que lo hace en casa, porque cuando los chicos pequeños, aunque tienen que esperar a que, bueno, llegue el papá, le preste el celular y pueda hacer lo que le pedimos que hiciera su evaluación formativa, los chicos de tercero, cuarto y quinto tienen la posibilidad también de ir a la sala de informática y responder estas preguntas. Y este sí, bueno, es otra herramienta que nos permite a nosotros mirar bueno, cómo estamos en los aprendizajes, definitivamente, bueno, los chicos no están reconociendo las coordenadas cartesianas, hicieron varias veces la prueba y los chicos no logran los resultados que nosotros queremos ver que ya lo están haciendo en el primer intento. Entonces, esto también nos permite hacer seguimiento a las planeaciones. Bueno, esta es en general pues la propuesta que les queremos compartir, las relaciones entre la planeación, el desarrollo en el aula de clases y su evaluación formativa. Este proceso de la evaluación formativa no solamente la tenemos para una semana, lo hemos planificado por todo el trabajo que tenemos digital, lo hemos planificado prácticamente para cada momento de una situación problema. Por ejemplo, miremos este trabajo de los chicos de tercer grado. Comenzamos en una semana a hacer el trabajo de relaciones en casillas horizontales y verticales. El proceso sigue con los sistemas de representación. Bueno, ahora te doy una representación, tú debes graficar las coordenadas, pero de casillas. Se hacen varios trabajos, a los chicos les encanta esta clase, esto es artística. El maestro de tercero me decía, no, yo todo eso lo hago en artística y en matemáticas me dedico a hacer la actividad. Esta es una evaluación muy en clase que luego será la evaluación formativa. Aquí está el enlace que está en la planeación del maestro para su evaluación formativa. Tenemos otros enlaces que nos va a permitir que el chico pues se movilice en el pensamiento. Por ejemplo, aquí vamos a pasar de casillas con el chico de tercero, nos trasladamos ahora a las coordenadas, pero por puntos cartesianos. Hay todo un trabajo para este reconocimiento. Nos vamos con ese traslado a las páginas del texto que estamos llevando actualmente en matemáticas. Es el texto que ellos tienen y entonces nos permite fortalecer el proceso y lógicamente en medio de esto hacemos nuestra situación problema. Miren, aquí ya estamos presentando, por ejemplo, en tercer grado
astucia naval. Usamos las páginas del libro y también un registro que nosotros lo hemos creado porque estamos pensando en esa evaluación formativa. Luego, miren todo el proceso para llegar a esta evaluación formativa después de haber hecho todo un seguimiento. Vienen las reglas del juego, viene también la relación de lo geométrico con lo numérico, vamos a analizar puntajes, vamos a recoger datos, aquí están las gráficas estadísticas para recoger los datos de los juegos, viene una pequeña fotografía de cuando ellos estaban, pues este es de otro año, cuando estuvimos haciendo las aproximaciones, recuerden que esto estamos recogiendo, estamos sistematizando, y luego tenemos nuestra evaluación formativa. Ay, no la tengo aquí, pero la evaluación formativa está escrita al final de cada momento de la situación problema. Luego los chicos, tercer grado, pudo continuar con todo lo que es el trabajo de perímetros y áreas que estaba propuesto pues en su plan, refiriéndonos desde esta perspectiva. Y bueno, esta es el compartir que les tenemos a ustedes frente a la estrategia que estamos usando desde una evaluación formativa, pero también pensándonos en que estos chicos van a estar expuestos más adelante a pruebas formativas externas, tenemos Evaluar para Avanzar, que lo hemos hecho en la institución, y es digital, y nuestros chicos, pensamos nosotros que esta exposición constantemente le va a permitir generar esa habilidad, esas estrategias de él cuando se enfrente a pruebas externas y tener pues éxito. Nosotros queremos que ellos tengan éxito cuando estén expuestos a esta clase de trabajos. Bueno, esta es como la exposición que tenemos nosotros frente al trabajo que venimos realizando. ¿Qué hemos encontrado entonces para darle un poco el referente teórico? Estamos desde Forrester, desde Carla, que nos hace como unos referentes muy desde el seguimiento y el seguimiento de los aprendizajes y la retroalimentación frente a esos resultados o a esa exposición a las pruebas formativas. Bueno, entonces la implementación requiere de tiempo y de trabajo en equipo definitivamente para poder hacer ese seguimiento, la cual debe estar planificada en lo posible en las sesiones de clase. Aquí hay mayor apropiación de los estudiantes en cuanto a lo que él espera de una tarea y y él tiene muy claro esos criterios en los que van a ser evaluados porque los encuentra descritos en acto, pues en una evaluación formativa. Se valora lógicamente la participación y responsabilidad de los estudiantes en su aprendizaje. Lo que ustedes vieron, esos puntajes que el chico saque, no son para llevarlos a una planilla de 5, o sea, para calificar. No, esto es formativo. Por eso el chico se expone tranquilamente, no tiene problemas bueno, con el miedo que teníamos a la evaluación. No, él es tranquilo, él sabe que el error, él lo puede corregir, puede argumentar cuando estemos en el aula de clase frente por qué se cometió ese error, por qué la respuesta no fue acertada en este punto, etcétera. Bueno, y aquí las competencias socioemocionales como activadoras del aprendizaje nos van a potenciar un desarrollo integral. En la retroalimentación que usamos permanentemente se usa un lenguaje muy adecuado y pues se generan, pues todos estos deben ser centrados en el respeto y en la confianza que nos permite la exposición a esta clase de trabajos. El desafío para los estudiantes al entender la tarea evaluativa es comprender y adherir a esta meta que se requiere, recibir e interpretar, interpretar la información y encaminarse siempre a mejorar sus aprendizajes. Bueno, aquí caben las habilidades y todos los aprendizajes metacognitivos, recuerden, y nosotros tenemos muy claro, si esa actividad matemática no significó, no tuvo que ver con la realidad, o sea, yo no puedo evaluarla.
por eso nuestras evaluaciones son publicadas para toda la comunidad de todos los docentes de todas las sedes y bueno, tenemos 5 sedes en la institución y la idea es que el maestro que va a implementar esa evaluación formativa haya mirado la planeación y pueda hacer pues como esa adecuación porque muchas veces esos registros no se van a entender porque no fueron desarrolladas en acto en el aula de clases. Y bueno, aquí la cultura del error. El error es bienvenido, saben que podemos recuperar y saben que vamos a estar en pos de mejorar siempre sus aprendizajes. Bueno, en general, pues este es nuestro compartir. Quisiéramos ahora nosotros también escuchar algunas preguntas y bueno, su retroalimentación frente a esta estrategia que hemos generado para hacer seguimiento y retroalimentación a los aprendizajes de los chicos. No sé, Paola, muchas gracias. Muchas gracias, profesora Dora, en cabeza de sus colegas, por presentarnos avances de este trabajo tan interesante que vienen realizando, que ya es de varios años, ¿no? Bueno, Sí, pues sí, invitamos a los colegas que nos acompañan en sala para que registren sus comentarios, sus preguntas en el chat, como lo dice la profe Dora. Esperamos esa retroalimentación. ¿Por qué? Porque de esos comentarios y esas reflexiones conjuntas es que se va consolidando una propuesta como esta. Entonces, bueno, pues por el momento las felicitaciones, el reconocimiento por la planificación, el uso de los referentes teóricos prácticos, nos dicen acá, excelente planeación, buena planificación. Hay énfasis en eso y entonces creo que también el mensaje que nos están transmitiendo es para llegar a la evaluación, en este caso específicamente la evaluación formativa, hay un proceso de planificación y hay que garantizar también como esa coherencia con lo que ha sido el proceso de aprendizaje y enseñanza, ¿no, profesora Dora? claro, cuando, a ver, en mi calidad de formadora de docentes, la evaluación formativa, cuando la estamos construyendo, consolidado, para mí también va para el docente. El docente acaba de reafirmar ese objeto matemático, porque, a ver, por ejemplo, mira el caso de vamos a resolver problemas aditivos de composición. Esa connotación, problemas aditivos de composición, al maestro que está en el aula no le significa, pero cuando una evaluación formativa está expuesto ahí todo un problema donde vamos a preguntar de la forma A más B igual a cuánto, A más cuánto igual a C, por ejemplo, yo siento que gracias a la formulación de esa prueba formativa, el maestro afianza su conocimiento didáctico del contenido, él termina de fortalecer esa teoría, porque es una teoría matemática compleja para primaria, y cuando lo pone en acto, él está más seguro de lo que va a hacer en el aula de clases, porque mira, esta planeación es colectiva y en algunas oportunidades muchos maestros nos dicen, es que no entendemos esa expresión que usas ahí, claro, esto está escrito y bueno, no es un lenguaje tan cotidiano porque es una planeación. Intentamos desplegarla lo que más podamos, pero no llegamos a un lenguaje tan natural. Pero la evaluación formativa nos termina de asegurar el conocimiento didáctico del contenido. Me ha encantado a mí por eso participar en ese diseño. Luego sí, o sea, la planeación y la evaluación son de la mano y eso fortalece el desarrollo de una situación en el aula de clases. Ujú. Bueno, Bueno, gracias. profesora Dora, usted también tocó un tema muy interesante y es lo que la pandemia nos dejó. Y entre eso hablaba de la participación de la familia. Justamente Livia nos pregunta, ¿qué opiniones o sugerencias han planteado los padres de familia a esta propuesta? Bueno, en primera instancia, les comento, bueno,
el primer grado, que es donde comenzamos a hacer esta exposición, claro, las primeras exposiciones no entendemos y cómo es eso, bueno, eso es una locura de la maestra dando solución al padre de familia que está desesperado porque no entiende cómo contestar ahí. Los chicos lo han hecho en clase, pero fue grupal. Ahora él tiene que hacerlo solo en la casa y bueno, por más que mira, tú debes darle clic allí, se va a poner el botón rojo y todo, bueno, todo lo de un Google Form. Pero cuando los padres y ya se involucran con los chicos, porque los chicos son unos fanáticos, ellos quieren hacerlo de una vez y cuando ya el padre de familia se ha involucrado, y en reuniones les hemos pedido, por favor, dejémoslos solos en primer grado. Esto ya se ha hecho en clases, así que él va a poderlo resolver solo. En los otros grados, bueno, ya se ha generado un poco más la cultura. El padre de familia, en algunas oportunidades, a ver, nos hace llamada la atención. A ver, esa pregunta 5, yo creo que la respuesta, me acuerdo con el maestro de tercero, 5 más 5, preguntábamos por el doble de 5. Y esta habla, el doble de 5 es 10 por 5 más 5 o 2 por 5. Nosotros le dimos la prioridad a 2 por 5 porque estábamos ya con el pensamiento multiplicativo, pero para el papá la respuesta verdadera era 5 más 5. Y bueno, viene, ¿no? Echado un poquito al profesor. Profesor, pero la respuesta B también es. Entonces, viene un poquito también la retroalimentación es muy rica, ¿no? Mire, señor padre de familia, estamos haciendo el traslado de lo aditivo a lo multiplicativo y por eso la respuesta no es la B, es la C, que es 2 por 5. Bueno, nos ha generado estas cuestiones donde el papá se ha involucrado y muchas veces les encanta que les mandemos evaluaciones formativas porque saben que bueno, la exposición a pruebas digitales nos espera en un futuro, bueno, por allí. Y también ellos han estado muy pendientes de que sus chicos participen. Ya en segundo y tercero, los chicos van solos y la retroalimentación de los papás es muy positiva porque el chico es el que está pendiente de sus resultados y de su exposición. Bueno, también Angie Solano hace una reflexión relacionada con el formulario o con las dificultades. Entonces, ella nos dice, interesante con la información del formulario conocer o identificar cuál es esa pregunta que más se les dificulta. Eso se podría también complementar con preguntarle al estudiante, o en este caso lo que nos dice del papá. También hay casos en los que ustedes observen, bueno, en las pruebas obtuvimos estos resultados muy bajos o muy altos y eso difiere de pronto de lo que se observa en el aula, en el desarrollo de las tareas que llevan ustedes al aula. Muy bien. Eh, por lo general, a ver, te cuento una experiencia que tuvimos hace poco. Usamos esta plataforma Bitlight, que es muy corta. Los chicos digitaron y lógicamente se expusieron como 50 veces a la prueba y detectamos precisamente que en el grupo el aprendizaje que estábamos revisando, los chicos no lo tenían porque por más que se exponían, no lograban identificar cuál era pues la respuesta que queríamos nosotros que asumiera frente a una coordenada cartesiana. Entonces, lógicamente, este Google Form nos presenta pues las preguntas. En esa pregunta hay un desempeño que estamos evaluando allí y ese desempeño precisamente nos lleva a reformular la planeación. Si la mayoría de los chicos, y lo hace fácilmente, Google Form lo presenta, miren, esa pregunta, la mayoría están en otro momento. Eso nos permite reevaluar esa planeación que está allí y tal vez traer otras actividades o reformularnos la planeación para mejorar ese aprendizaje y volvemos a exponerlos. Pero es definitivo que esta prueba nos determina tanto el aprendizaje de los chicos como la planeación, cómo se está moviendo. Bueno, profe. Bueno, se complementa esta información de Forms con otros insumos para poder identificar esas dificultades? Digamos, es una pregunta que nos hace Antonio José. Ya usted nos Ok, está hablando de las virtudes de la evaluación así, el instrumento, pero ¿de qué otra manera ustedes logran identificar esos avances o dificultades que tienen los bien. estudiantes?
Ok, cuando estuvimos en pandemia, 2020, teníamos este ejercicio y bueno, era fácil, mandábamos, claro, no teníamos contacto ni con los niños ni con las familias, pero los chicos respondían a estas pruebas. Bueno, llegó alternancia en el 2020, ajá, en el 2021 alternancia, y entonces teníamos como unos desempeños y unos chicos, wow, o sea, los desempeños eran muy buenos porque no habíamos visto el proceso en clase, o sea, sí mandaban unas evidencias y estaba la evidencia del chico, las fotografías o el audio, el video y las respuestas en Google Form. La sorpresa fue que cuando estuvimos estos mesecitos en alternancia, ¡plof! El chico que veíamos que tenía un súper desarrollo, nada que ver, no tampoco, pero no daba, no coincidía cuando se hacía la aproximación en el aula de clases a los desarrollos que él había hecho digitalmente. Ahora es distinto porque la evaluación corresponde a un proceso del aula de clases. Entonces, es muy fácil comprobar estos resultados con lo que el chico actúa en clases, porque esto es de clases, sucedió en el aula y ahora estamos pidiendo cuentas es frente a una reflexión de unos objetos matemáticos. Entonces, la relación es inmediata, es tanto, a veces nos causa, nos llama la atención este chico que participó muy bien en clases cuando vamos a ver qué pasó, hola, miren la primera exposición tuvo 2 buenas de 5, wow. Entonces, eso llama la atención porque el profesor también tiene otra, a ver, es objetiva su valoración de este chico porque, a ver, te vi actuar bien y qué pasó acá. O al contrario, un chico que definitivamente en el aula de clases no se mueve, no hay producción, toca estarlo moviendo mucho y vamos a ver una evaluación de estas. ¿Cómo así? Sacaste 5 de 5 y ¿cómo hiciste? O sea, todo esto nos permite la retroalimentación. Sí, se evidencia inmediatamente porque la evaluación está conectada con el desarrollo en el aula de clases de la actividad. Bueno, ya para cerrar, y me disculpo si no leí todas los comentarios que se registraron, pero vamos a cerrar con este y es de Jorge Luis Pérez. La pregunta está relacionada con esa planeación colaborativa entre los docentes. Digamos, la profesora Dora nos comentó cómo ha sido usted como tutora acompañarlos, de pronto aclarar algunos términos técnicos y acompañarlos en ese proceso. Pero la pregunta de él es, ¿cuáles han sido esas principales dificultades que han presentado para decidir contenidos, expectativas, herramientas, evaluaciones, ya para lo que se va a hacer en el aula? Ay, bueno, pregunta bien difícil. Bueno, a ver, ¿qué sucede? Mm, Esta organización viene de unos requerimientos que nos dan el plan de estudios o el diseño curricular, como le llamamos acá en la institución. Hay un diseño donde ya se priorizaron unos aprendizajes que se requerían. Pues creemos nosotros que con eso vamos un poquito a mejorar esos rezagos que tenemos en las aulas. Y bueno, somos 5 sedes, las sedes son graduales, tenemos otras aulas multigraduales y otra aula tenemos que es de escuela única. Entonces, una planeación como esta, donde aquí está el grado segundo, aquí está el grado tercero, en lo posible hemos intentado que los aprendizajes, que haya una coherencia vertical, que el proceso que se vive en primero sea también el de segundo, pero con un nivel de avance, y el de tercero. Hemos intentado que las planeaciones sean así. Ahora, está el otro proceso y es que estas sedes multigraduales trabajan por proyectos productivos. Estas otras sedes tenemos graduales y son proyectos de aula muy pequeños. ¿Qué hacemos nosotros para que esta planeación la puedan usar todos?
existe la flexibilidad. Entonces, ¿qué pasa? Hay una propuesta, supongamos estamos en alta montaña, me voy a referir a lo espacial. Ellos van a trabajar su era y van a organizarse espacialmente. Mientras la sede de acá, por ejemplo, la principal, tenía un súper ajedrez pintado en el suelo y nos sirvió de excusa para generar la situación, ellos, ¿qué hacen allá? Intentan o traen el contexto, lo relacionan y no es que hagamos un plan de aula paralelo, pero sí existe el mismo aprendizaje, pero en otro contexto. Cuando el chico se expone, entonces miren, acá el chico de la sede central, por decirles algo, jugó ajedrez en un plano cartesiano, allá lo va a hacer con unas ceras que se van a organizar de tal forma que se vean unas verticales y unas horizontales y comenzamos a enlazar el trabajo. Hasta ahí llegamos, mira, con esta planeación, por eso es digital. Nosotros asumimos que el maestro va tomando de la secuencia los momentos que crea que va a poder desarrollar. Por decirte algo, alguna sede logró hacer toda la secuencia. Otra sede dice, hicimos hasta aquí, pero lo que está después lo voy a hacer en el otro periodo. Vale, o sea, vale porque es de acuerdo a los contextos, de acuerdo a los momentos de los chicos y si es el caso, si algún maestro tiene la necesidad, nos dice, mira, yo creo que la evaluación formativa la necesito así. Ah, bueno, él nos manda sus necesidades y nosotros le colaboramos en ese diseño de esa evaluación formativa a la luz de las evidencias que hayan tanto en la planeación como en clases. Bueno, esa sería como una aproximación a la pregunta tan difícil que tenemos actualmente con estas planeaciones. Gracias.